Bienvenidos a Memorias, pasado, presente y futuro de la provincia del Huasco. Carlitos Salazar, en primera instancia, muchas gracias por abrirme las puertas de su hogar y poder recibirnos en esta jornada y poder conversar parte de la vida de Carlitos Salazar, un personaje, una persona muy importante también para nuestra comuna de Vallenar. ¿Cómo está, Carlito? Muy bien, y muchas gracias a ti por esta deferencia de venir a mi hogar y conversar un poco de lo que es la vida y parte de mi historia. Bueno, yo nací en Casablanca un 24 de febrero de 1943, con una juventud muy entretenida, como todo pueblo chico en esos años. Hice mi estudio en la escuela parroquial, que existía en esos años, hoy ya no existe, y posteriormente me inicié en el... somos dos hermanos nosotros. Fuimos dos hermanos, mi padre Don Delfín Salazar, mi madre Violeta del Carmen Salazar, la mayoría todos deportistas. Juan Nono, el mayor, fue un arquero de muy buena categoría. Javier, el famoso Centella, también fue un arquero. Francisco Pancho también fue arquero en sus tiempos jóvenes. Y mis dos hermanas, Camila y Pola, jugaron básquetbol. Eso es parte del núcleo familiar. Tengo otras hermanas que no hicieron deporte. Y en esos años, ¿cómo era Casablanca cuando usted era apenas un niño, un joven? Casablanca en ese entonces tiene que haber tenido no más de 8.000 habitantes. Y la carretera Santiago-Valparaíso, los vehículos tenían que ingresar al pueblo. Ya después, en los años cuando se hizo la carretera, ya dejaron de pasar por la ciudad. Bueno, hoy día Casablanca es una ciudad de sobre los 30.000 habitantes, si no me quedo corto. Bueno, después de mi estudio, estuve un tiempo con mi papá, le ayudaba a mi papá, obviamente. Él fue un heladero por más de 50 años. Y yo trabajaba con él, le ayudaba, y en los otros trabajos que él realizaba también lo acompañaba. Posteriormente me entró el bichito del deporte y empecé a practicar básquetbol en el Club Estrella de Chacabuco. Muy joven, 14, 15 años. Y se hacían torneos de verano muy entretenidos, porque los equipos se reforzaban con jugadores de Valparaíso. Ya posteriormente me tocó hacer el servicio militar en el año 1962. Y esto fue en el regimiento Coracero, del cual aún guardo gratos recuerdos, porque además fue el año 1962, el año del Mundial. Y ahí nosotros íbamos al Estadio Sausalito a rendirle honores a los equipos que jugaban. Después de mi servicio militar, estuve un tiempo en Casablanca, y mi hermano Víctor, que trabajaba en Andermarbus, me llamó para que fuera al examen para auxiliar de buses. Y así fue, pues, el año 63 ya empecé a trabajar como auxiliar de buses en Andermarbus, y en eso anduve un año y un poco tiempo más. Después entré a trabajar a Valparaíso. Me llevaron a Valparaíso a hacer unos reemplazos, y ahí me quedé hasta el año 80, en que me fui a trabajar un tiempo ahí. Y en Valparaíso no hacía mucho deporte. Después, ya cuando me trasladé a vivir a Viña del Mar, ahí me hice conocido de gente del Club Deportivo Viña del Mar, que pertenecía a la compañía de refinería de azúcar. Ahí inicié mi
parte basquetbolística jugando en el club. Después seguí jugando, pero a la vez hice el curso de árbitro y desempeñaba las dos pasiones, el arbitraje y jugar. Después de estar un tiempo en el Deportivo Viña del Mar, me invitaron al Everton de Viña. Y ahí estuve varios años jugando básquetbol y arbitrando también. En ese instante conocí a Marta, mi esposa, y nos casamos después de un año de pololeo y yo me fui de Andesmarbús a trabajar a una empresa de Ijiyaima del sur. No fue una buena decisión porque incluso me tuve que ir a trabajar un tiempo a Santiago. Mi afán obviamente era seguir en lo que era esto de los buses, que siempre me apasionó. Y un compañero de trabajo de Andesmarbús me invitó a irme a Antofagasta. Tuvimos un contacto telefónico, me dijo que había una posibilidad de volver a la empresa, pero tenía que ser en Antofagasta. Y ahí, conversando en familia, decidí dar el paso y nos fuimos a Antofagasta. Estuvimos todo el año 80 en Antofagasta, arbitré bastante. Marta jugó básquetbol también en Antofagasta y a finales de los años 80 me llama mi hermano nuevamente y me dice: ¿te llaman de Santiago? Di que sí. Y era para ofrecerme la agencia de acá de Vallenar. También ahí tomamos la decisión de venirnos a Vallenar y ya más de 40 años viviendo acá en esta ciudad. ¿Conocía a Vallenar? De nombre. Solamente de nombre. Solamente de nombre. Y la pasaba por el puente, me imagino. Nada de eso. Yo, obviamente, cuando hice mi viaje a Antofagasta no me di cuenta que existía Vallenar. Y cuando lo conocí a Vallenar fue cuando me trasladaron acá. Llegué de noche y mi primera residencia fue el Hotel Viña. De ahí ya me hice cargo de la oficina. Encontré mi primer hogar acá, que fue en la calle Verdaguer, y ahí ya llegó Marta con Mauricio, que Mauricio estaba chiquito, tenía poco más de un año. Y así fue transcurriendo mi vida junto con Marta, y conocimos el Club Deportivo Algarrobo. Carlos, dentro de todos los vallenarinos, con estos 40 años que lleva usted acá, sin lugar a duda que me voy más atrás a mi infancia y siempre veíamos a Carlitos Salazar en este triciclo. Un triciclo que lo acompañó por años, ¿no? Efectivamente, pues sí. Después de un tiempo de repartir a pie, se me dio la posibilidad de comprar este triciclo. Que este triciclo yo creo que es único en Vallenar, porque es de los triciclos Vargas, que hoy en día ya no se hacen, de la calidad que tiene aún este vehículo, que no sé cuántos miles de kilos repartimos acá en Vallenar, que además en las épocas de verano era un juguete para los niños cuando salían de vacaciones. De repente me lo pedían y salían a pasear con sus amigos y era una entretención también para ellos. Y la verdad las cosas es que cuando ya dejé de trabajar el año 2019 me ofrecieron comprarlo, pero no fue nunca la idea de venderlo. El triciclo va a morir acá. ¿No le daba vergüenza andar en el triciclo? En absoluto, en absoluto. ¿Ya? No, este fue mi compañero durante más de 20 años. Así es que vergüenza para nada. Oiga, ¿y algún chascarro, alguna talla que le pasó en el triciclo? Una vez tuve un repartidor, un gran amigo, Juan Enrique, y
le dije, vas a ir a dejar unos paquetes. ¿Sabes manejar el triciclo? Sí, don Carlos, lo sé manejar. ¿Es cierto? ¿Es verdad? Sí, sí, lo sé manejar. Ya, tomó los paquetes, se los llevó y me contaban unos amigos que lo vieron arriba de una vereda. ¿Por qué? Porque él, en vez de tomarlo de esta forma el triciclo, lo tomaba así. Entonces se le fue y se subió a la vereda. Y lo otro bien grato, en una oportunidad fui a dejar unos paquetes a la Quinta Valle, al supermercado, y venían saliendo unos chicos de la Escuela República de los Estados Unidos y me miraban. Y yo les dije, súbanse. Y me los traje hasta la oficina y ellos felices en el triciclo. Y Lucas, mi nieto mayor, cuando venían los veranos siempre había que pasearlo en el triciclo. No, fue muy grato haber comprado este vehículo y de hecho nunca se va de acá. Cuando llegó a Vallenar, ¿dónde estaban las oficinas de Andermatt Bus? Donde está actualmente Andes Norte, la empresa en la cual yo dejé de trabajar el año 2019, en Serrano, esquina Verdaguer. ¿Siempre estuvo ahí? Siempre estuvo ahí. ¿Y siempre ha estado ahí? Exactamente. Dicen que estuvo al lado de la panadería Yoyuri. Dicen, yo pero no tengo recuerdos de eso, pero desde que yo llegué, siempre donde está ahora Andes Norte. Que en ese tiempo teníamos camiones que llegaban hasta Arica y traían, pero una carga grande, motores para la compañía minera del Pacífico, y costaba un mundo el poder descargarlo, porque en ese tiempo no existían los montacargas aún. Era muy escaso acá en Vallenar. Las empresas más grandes obviamente los tenían, pero después en el tiempo me llegó un montacargas manual y se pudo trabajar mejor, pero antes a pura mano nomás, era duro. ¿Cuál es el recuerdo que tiene usted de ese Vallenar cuando despertó, cuando llegó de noche y al otro día despertó y tuvo que acercarse a la oficina, a su nueva oficina que iba a tener a cargo? ¿Cómo son los recuerdos de ese Vallenar hace 40 años atrás? Es un recuerdo muy bonito porque... ¿Cómo era Vallenar? Vi una ciudad en el plan que se asemejaba mucho a lo que era Casablanca en los años que era joven. Y fue grato. Después ya fui conociendo más la ciudad y esta ciudad nos enamoró tanto a mí como a mi familia. O sea, siempre nos preguntaban si nos iríamos de Vallenar. No nos vamos de Vallenar, siempre va a ser nuestra casa, nuestra segunda casa. Llegamos a Vallenar, el mundo del básquetbol sigue por sus venas y se encuentra con este Deportivo Algarrobo. Cuéntenos un poquito cómo fue la llegada suya al mundo del básquetbol en Vallenar. Fue muy, y ha sido hasta el momento muy bonita, porque yo no sabía nada del deporte vallenarino en ese tiempo. Entonces, un día conversando con un profesor amigo, don Mario Rojas, que trabajaba en el DAEM en esos tiempos, conversamos un día y me invitó a jugar básquetbol al Algarrobo. Y obviamente ahí conocimos el Deportivo Algarrobo y empecé a jugar en Ferro Operaciones. Después de ahí ya me hice más conocido con la gente del club y me invitaron al tema del arbitraje. Y empecé a arbitrar las competencias internas y obviamente lo magnífico que era en esos años las Olimpiadas. Las Olimpiadas del Algarrobo eran pero a todo trapo, como se dice, tanto en la competencia como cuando está finalizada, con fiestas inolvidables en esos años. Y formamos el Colegio de Jueces acá en Vallenar con
Jaime Larrondo, Fernando Zamora, Eric Campuzano, Rolando Ángel, José Illescas y otros que se me olvida en este momento, pero era ese grupo más o menos el que conformamos el cuerpo de jueces, que en esos tiempos muchas satisfacciones porque estaban los campeonatos de verano que se hacían en conjunto con la asociación. El Garrobo también tomaba parte en los torneos de verano, que fueron alrededor de 7, 8 o 10 campeonatos, donde en ese tiempo había una cantidad de jugadores de muy buen nivel y el Garrobo siempre andaba ahí en los primeros lugares. Se hacía con equipos argentinos, uruguayos, venía Iquique, venía la Universidad Católica de Santiago, la Chile de Santiago, Árabe de Valparaíso, que fue uno de los clubes que nunca abandonó el campeonato de verano, Copa Vallenar, hasta que se dejó de efectuar. Y también tuvimos la suerte con Jaime Larrondo y Fernando Zamora en arbitrar Dimayor. La Dimayor en esos años era una competencia fortísima que se hacía en Chile y fuimos un par de veces a arbitrar. A mí me correspondió ir a Curicó y después a Valparaíso. Posteriormente, debido al año que había estado en Antofagasta, me llegó un llamado telefónico de un dirigente del Sokol manifestándome que había un cuadrangular con equipos de Santiago, Concepción y venía un equipo argentino y quería un equipo de jueces. Así es que invité a unos amigos árbitros, uno de Santiago, José Carrasco, siempre nos acompañó, Cristian Guyana de Copiapó, que fue un árbitro internacional, Eric Campuzano fue en alguna oportunidad, Francisco Paso, Manuel Opaso, Fernando Zamora, Eric Campuzano. Formamos durante 5 años un equipo que participamos en este campeonato, que era un antes del famoso Encestando una Sonrisa que organizaba la Universidad Católica de Santiago. Así es que fue muy grato porque se conocían muchos jugadores que jugaban en la Dimayor, que reforzaban a los equipos participantes, vale decir, siempre en la Universidad de Concepción, en una oportunidad, participó. Sokol se reforzaba también con jugadores de Dimayor y tuve el grato, en esos años, tuve el grato de conocer a un gran jugador argentino, seleccionado argentino, que participó de hecho en mundiales, que a mi espalda está Marcelo Milanese. Ahí estoy en una foto con Cristian Guyana y Marcelo. Un jugador y un hombre muy sencillo. Conversamos bastante en un entretiempo y ahí conversamos del humor y lo divino y lo bello del básquetbol, que tú vas a cualquier parte a ver básquetbol y siempre te vas a encontrar con un amigo o un conocido o alguien que jugó básquetbol o un colega árbitro. Y en ese entonces usted me decía que el básquetbol igual estaba en buena posición. El básquetbol, los jugadores de Vallenar. ¿Se recuerda de algunos jugadores cuando usted tuvo la suerte de arbitrar? Bueno, mira, Jimmy Díaz, que hoy vive en Italia, él jugaba por Tercero Norte. El mismo Fernando Zamora, que aparte de arbitrar jugaba. Chipio Paso, Francisco Paso. Tantos jugadores que la mente, o sea, no todo, me lo recuerdo todo, pero también el famoso Gastón Guerrero, Tuntún. ¿Por qué cree usted que se daba mucho más auge también al básquetbol en paralelo al fútbol en esos años? No como hoy en día, que el fútbol como que es la tendencia en la comuna de Vallenar y en la provincia y en el país, más que el básquetbol. Lo que pasa es que cuando nosotros conocimos el Deportivo del Garrobo, se hacían competencias súper interesantes con equipos de fuera. Se hacían cuadrangulares con equipos de Santiago, venía Bata, venía de Valparaíso la Católica en una oportunidad, en varias oportunidades.
Carlito, el básquetbol femenino también fue importante en esos años en el Club Algarrobo. Súper importante porque se hacían torneos a nivel regional con selecciones de El Salvador, Chañaral, Copiapó, y se jugaba en Copiapó la Copa Minera, y la organización dictaminó que ese trofeo, el equipo que saliera 3 años seguidos campeón, se lo lleva a su vitrina. Y el equipo de Algarrobo lo obtuvo, lo ganó de forma brillante, y a competencias que iban a nivel de selecciones, el equipo de Algarrobo siempre venía con un trofeo de campeón. Y equipos inolvidables. Yo me recuerdo la selección que ganó el torneo laboral, que esa es una historia muy bonita respecto a lo que fue el básquetbol de Algarrobo y de Vallenar en sí. Esa selección fue conformada por, me voy a acordar, Cecilia Tibó, Marta Rodríguez, Mónica Peña, Rudalí Martínez, refuerzo de Copiapó, Cecilia Sosa, refuerzo de Copiapó, Sonia Lizama, Patricia Palma, Jenny Franco, y no sé si se me escapa alguna de las jugadoras. ¿Y en ese equipo, cuando se hacían estos campeonatos, usted estaba arbitrando o también estaba jugando paralelamente? En algunas ocasiones yo arbitraba. ¿Y era difícil arbitrar en un partido donde jugaba a sus señores? Es súper difícil, porque yo era bien pesado como árbitro con ella. ¿Ya? Sí, era pesado. Pero era una competencia pero maravillosa. Acero Norte, yo creo que tiene más de 10, 12 títulos en el campeonato interno del Algarrobo. Y ese era un equipo también muy bueno, muy afiatado. ¿Extraña esos años? ¿Extraña esos años? Claro que se extraña, porque ya se perdió esa magia que había del básquetbol interno del Algarrobo. Y eso fue tal vez a raíz de que don Dagoberto Cereceda y su esposa Cecilia se fueron a Santiago. Entonces, un tiempo los asesores que llegaban no daban el ancho. Llegó Pablo Enrique y se rescató un poco lo que fueron las competencias internas, y posteriormente al fallecimiento de Pablo Enrique, que hace un par de días estuvo aniversario de su fallecimiento, que fue muy doloroso para una juventud que tenía en él un líder. Y ahí llegó Marcela Bravo al Deportivo, y mi hijo Roberto, que estaba recién salido de la Universidad Católica como profesor de educación física. Y también ellos hicieron una campaña muy bonita con los equipos menores. De hecho, se hicieron muchos campeonatos con equipos de Santiago, se traía Colo-Colo, se traía a Brisas, y se hacían torneos. Valparaíso dieron una oportunidad y se hacían torneos súper interesantes, y eso lamentablemente se perdió. Ya Roberto no trabaja en el Deportivo, Marcela tampoco, entonces eso se perdió porque también la compañía yo creo que no apoya como debería apoyar, porque el deporte es una disciplina súper importante para el buen desarrollo de los jóvenes. Carlitos, dentro de todo también sale la parte artística. Hemos visto parte de las fotos que usted va guardando ahí en su álbum, que lo atesora, me imagino, con mucho recelo. También lo que es la música dentro de la historia de Carlos Salazar, ¿no? Así es, pues sí, eso viene de cuando estaba en el colegio. Se hizo una velada y habían invitado a un compañero, a un amigo, que participábamos nosotros en el coro del colegio. Entonces, cuando lo invitaron a él, él dijo que cantaba conmigo. Pero cantaba conmigo en el coro, no teníamos un dúo ni nada. Así es que hablaron conmigo y un profesor de la escuela nos preparó, don Clemente Córdoba, que nunca me voy a olvidar de él,
porque a raíz de esa actuación, después tuvimos la oportunidad de ir a Santiago a un concurso que se hacía en la Radio Corporación, que se llamaba Yo también soy artista. Y en ese tiempo nosotros, antes de cantar por primera vez, ensayábamos música mexicana y música argentina. Y antes de la velada, el profesor nos dijo, tienen que decidirse, ¿cantan mexicano o cantan tango? Y nos decidimos por la música mexicana. Mexicana, no por el tango, mexicana. Mexicana, sí. ¿Ya? Y viajamos a Santiago a raíz de que mi hermana Pola trabajaba en el juzgado y siempre tenía gestiones que hacer en Santiago, o iba por el juzgado, y nos inscribió en el concurso que hacía la Radio Corporación, que se llamaba Yo también soy artista. Y yo siempre he manifestado que el Chacal de la Trompeta salió de ese concurso, porque nos presentábamos nosotros, ensayábamos el día sábado y el día siguiente nos presentaban en el escenario del auditorio, que era un auditorio grandísimo. Y el que no daba el ancho le tocaban la trompeta y se tenía que ir. Bueno, nosotros la primera vez nos fue bien, y don Hernán Silva, que era el animador del evento, del concurso, mi hermana le dijo, los traigo, y le dijo, ¿por qué no? Si ya ellos han clasificado para la segunda fase. Ya fuimos la segunda vez y también clasificamos para la final. Entonces, para ir a la final teníamos que viajar nosotros el día viernes. Tuvimos que viajar el día viernes, ensayamos el viernes en la tarde y el pianista nos dijo así, no sé si en broma o en serio, dijo, ya no vengan hasta el domingo, echamos una pasar tema y se ganan el primer premio. Cantamos el día domingo, habíamos 10 concursantes. Cuando iban en el tercero nosotros no aparecíamos, nerviosos. Segundo tampoco, y nos hacen del escenario que nos tocaba. Nos dieron el primer premio y aparte del pianista que nos acompañaba, se había presentado un grupo folclórico con arpa, guitarra, acordeón, y sabes que ellos entraron al auditorio y nos acompañaron. Y en ese tiempo el premio fue una libreta del Banco del Estado con 10.000 pesos, que a la fecha sería una millonada. Y el director de la radio era don Germán Becker, y nos invitó, nos saludó, nos felicitó y viajamos a Casablanca en la noche porque mi hermana nos dijo, ¿qué quieren? ¿Ir al Circo de la Águila Humana o nos vamos? Obviamente una oportunidad bonita de ir al Circo de las Águilas Humanas en el Cabo Ligán todavía. Y llegamos a Casablanca en la noche tipo 9:30 y el pueblo solitario, nada. Y don Reinaldo Stilich, que era el administrador del teatro, nos invitó para una función y estuvimos cantando ahí un poco para la gente. Después de un tiempo yo dejé de cantar con Manuel y un día que iba a Casablanca en la noche me dijo, Carlos, mañana ensayamos, tengo un grupo con los hermanos Prado y te invitamos. Así que los fui a ver y me invitaron a participar. De hecho, le dije que sí, ensayamos y nos presentamos en una de las veladas que hacía el Club Estrella, el Club de la Familia. Y de ahí la radio porteña de Valparaíso hacía programas los días sábados. Y yo conocía mucho, era muy amigo de la gente de la radio porteña, de los controles, de los locutores, y nos invitaron y cada 15 días, una vez al mes, íbamos a esos espectáculos. Y ahí conocí a mucha gente de la Nueva Ola, Luz Eliana, Rafael Peralta, Germán Casas. Y con Germán Casas hubo una anécdota muy bonita, porque estábamos en el camarín conversando, en un camarín grande, y le pregunté yo que por qué él cantaba sin lentes.
y él andaba con lentes ópticos. Dijo, por pretencioso, porque yo no veo más allá de la tercera corrida de asiento. Pero inténtalo, le dije yo. Y le preguntó Rafael Peralta y a la Luz Eliana y le dijeron, claro, bonita idea. Y fíjate que él después se fue a Santiago, actuó en la noche en el Canal 9 y cantó con lentes. Y el siguiente número de Ritmo de esos años, él salió en la portada con lentes. Mira, y en una oportunidad él vino acá a Vallenar, lo trajo a Tito Ábalos para un beneficio que se hizo para la escuela que tenía carabineros arriba en la hacienda compañía. Y el Tito le preguntó, estábamos en el camarín y le preguntó, oye, fíjate que me contaron que en una oportunidad en Valparaíso alguien te dijo que por qué no cantabas con lentes. ¿Eso es verdad o es...? No, no es cierto. Es cierto. Este joven que está aquí es el que te lo dijo. Oye, un gran abrazo con él, muy simpático. Mira, después de tantos años. Después de tantos años, sí. Carlitos Salazar, de verdad, muchas gracias por abrirme su casa, por abrirme su historia de vida, que es súper recontra importante para este Vallenar que no tiene olvido. Siempre tenemos buenas memorias y qué mejor hacerlo con este programa que nace desde acá, desde Vallenar para la provincia. Memorias del Huasco, pasado, presente y futuro, con grandes personajes y personas como usted. Me gustaría que le enviara un mensaje a su familia, a sus hijos, a su mujer, a su hija que está en el extranjero. Bueno, primero que nada, querido amigo, darte las gracias por esta oportunidad de poder conversar de mi pasado y mi presente en cuanto a nuestra vida acá en Vallenar. Sí, para mi esposa fundamentalmente, un agradecimiento porque como ella ha sido conmigo, una mujer de un temple que muchas mujeres, la verdad, quisieran tenerlo, porque siempre apañándote. Yo en mi periodo de mis operaciones que tuve, sobre todo la última que fue, la penúltima que fue una operación al pulmón, yo tuve 33 días hospitalizado en La Serena y ella de las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche conmigo ahí en el hospital. Entonces eso siempre tiene que agradecerse de por vida. De mis hijos, Mauricio, un hombre niño grande, lo más cariñoso de él con la gente, un hombre profesional, él trabaja en la Católica en Valparaíso, él es trabajador social y muchos vallenarinos han pasado por su escritorio y él cada vez que ve llegar un niño de Vallenar, él hace lo imposible por ayudarlo lo más que pueda dentro de su espacio que tiene ahí como funcionario. Roberto, un apasionado del básquetbol también, aún juega. Él trabajó por muchos años en el Deportivo Algarrobo y hoy retirado del Deportivo tiene su propio gimnasio. Recordarme de Lucas, mi nieto mayor, y de Salvador Lautaro, nuestro tesoro que tenemos hoy en día, no por no querer a Lucas, que también está dentro de nuestro corazón por ser el mayor, pero Salvador lo tenemos casi a diario con nosotros y es un chico inteligente, cariñoso y nos alegra la vida. Dicen que un nieto es la expresión de los hijos. Y Maquita, nuestra amada Maquita, que está lejos de nuestra patria, está en España ya hace 6 años. Ella se casó con un español, Alberto Carmona, nuestro yerno muy querido, igual que Claudita, nuestra nuera también.
Ella es la pareja de Mauricio, una chica muy amorosa que la queremos mucho, y también la pareja de Roberto, ¿cierto? Feñita, Fernanda Sáhuez. Así conformamos esta familia y para Maquita siempre está en nuestro corazón, nos comunicamos a diario. Hoy día es fácil eso, pero tuvimos el gusto de estar con ella un mes el año pasado y fue un viaje muy, muy hermoso que lo guardamos en nuestro corazón porque son cosas inolvidables para uno y como pareja también.